Amigos, es un gusto poder darles la bienvenida a Diálogos con Expertos. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que seguramente va a llamar mucho la atención de los padres de familia, de los maestros, pero de todos los adultos que estamos en contacto con los niños. Y el tema es comunicación y trastornos del lenguaje en los niños. ¿Por qué este tema es muy importante? Para tratarlo tenemos con nosotros en el estudio a la psicóloga Lubia Romeros Castillejos. Bienvenida. Muchas gracias. Ella tiene una maestría en trastornos del aprendizaje y todo el tiempo su actividad diaria es estar relacionada con este tema, ¿no es cierto? Así es. Vamos a comenzar. Quisiera que nos platicara un poquito por qué es importante este asunto de la comunicación y el desarrollo del lenguaje en los niños. Bueno, es muy importante la comunicación y específicamente el lenguaje, porque todo lo que aprendemos, lo que conocemos, lo que vivimos en el diario es a base de la comunicación. Lo que nos cuentan nuestros padres, la forma de comportarnos, nuestros estados afectivos, lo que llevamos a la práctica es transmitido y es recibido a través de la comunicación. La diferencia entre la comunicación humana y la comunicación animal es que los animales se comunican con el único objetivo de sobrevivir, pero los seres humanos no. Somos más complejos que eso. Así es. Y aparte, la comunicación para nosotros es un medio de desarrollo, porque a través de la comunicación informamos estados afectivos, ideas, resolvemos problemas. Todo nuestro ámbito físico, mental, social y hasta espiritual se desarrolla a través de la comunicación. Imagínate, socialmente aprendemos formas de comportarnos. Saludar, llegar, dar la mano, dar un abrazo, un beso. ¿Eso quién te lo enseña? Pues tus papás y a través de la comunicación. Y qué es apropiado decir y no decir. Exactamente, con quién estás, el orden en que tienes que saludar, los gestos faciales, las manos, todo lo conocemos a través de la comunicación. Ahora, mentalmente la comunicación juega un papel súper importante. Lo que los niños aprenden en la escuela, lo que aprendiste tú ahora como comunicadora, pues lo sabes a través de la comunicación, ¿no? Claro. El desarrollo espiritual, ahí necesitamos la comunicación, necesitamos el lenguaje para recibir lo que nos quieran enseñar los que van delante de nosotros y lo que nosotros queramos transmitir a nuestros hijos, los que vienen detrás de nosotros, necesitamos la comunicación. ¿Y de verdad es una problemática tan grande este asunto de los trastornos del lenguaje? Sí, claro. La Secretaría de Educación Pública dice que aquí en México, por lo menos un 40% de los niños que tienen problemas de aprendizaje se van de la escuela. Terminan desertando y muchos de esos problemas están relacionados con la comunicación. Vaya, a los niños que sí leen, pero que no entienden lo que leen rápido, tienen buena afluencia lectora, pero no comprenden. Entonces, de nada sirve, ¿no? Enseñar, estimular al niño para que lea rápido, pero si no entiende lo que lee, entonces no está surtiendo efecto la comunicación. O el maestro que viene de la ciudad o de una comunidad y llega, no conoce las reglas lingüísticas de la comunidad, entonces hay problemas en la vía de comunicación. El niño escucha al maestro, pero tiene problemas para comprender las palabras que el maestro dice. Y finalmente, cuando hay ese tipo de problemas, toda nuestra sociedad se ve afectada, porque no es solamente el niño, sino que ese niño no alcanza un desarrollo adecuado en todas las áreas de su vida, claro. Y entonces crea allí problemas en general. Así es. Y bueno, ¿cuáles serían algunas de esas condiciones necesarias? Porque bueno, todos podemos estar ahorita asustados y decir, ¿qué tal si mi niño, que yo creo que va muy bien, realmente no está aprendiendo todo lo que debería porque yo veo que tiene algunos problemitas de lenguaje? ¿Cómo podemos identificar los problemas y cuáles son las condiciones necesarias para que un buen desarrollo del lenguaje se dé? Fíjate que antes de responderte, déjame decirte que para aprender a hablar y a comunicarte no necesitas ir a la escuela. Aprendemos en la casita. Exactamente. Y muchos de los problemas de las condicionantes para el lenguaje inician en la casa.
Ok, padres de familia, hermanos Así mayores, es. pongan atención. Ajá, aprendemos a hablar en casa. El lenguaje oral lo aprendemos ahí, de la mamá, de la abuelita, de la tía, del hermano mayor, del papá. Por eso hay tanta diversidad de lenguaje. Aunque es un mismo español, no se habla el mismo español en el centro, en el sur o en el norte de nuestro país. Y eso hablando solo de nuestro país. Bueno, si nos vamos a otros países de habla hispana, también notamos bastante las diferencias. Claro que sí. Y bueno, para aprender el lenguaje escrito, ahí sí necesitamos ir a la escuela. Ahí sí necesitamos de otro tipo de condicionantes para que el aprendizaje sea correcto. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, hay muchos condicionantes para que el desarrollo del lenguaje se dé. En primer lugar, mencionaría que el niño, para que aprenda, para que llegue a articular sonidos, necesita una madurez perfecta en sus órganos fonoarticuladores. ¿A qué me refiero con esto? Para pronunciar una letra, el sonido de una letra, necesitamos movimientos organizados, que tú y yo lo vemos tan natural porque no tenemos ningún problema. Para pronunciar, por ejemplo, el sonido de la S. Ajá. ¿Qué movimientos necesitamos hacer? Pues ocupamos los dientes, la lengua, el paladar. Exactamente. Claro. A eso me refiero cuando digo una perfecta madurez en el sistema fonoarticulatorio. Nuestro sistema lingüístico oral está compuesto por signos sonoros y signos gráficos. Los sonidos que pronunciamos corresponden a cada letra. Nosotros tenemos un limitado número de letras por nuestro abecedario, pero a cada letra le corresponde un sonido, ¿no? Luego entonces, cuando el niño empieza a balbucear, empieza a tener una conciencia sonora, una conciencia fonética. De ahí es importante esa madurez de la que te hablé al principio, que el niño esté perfectamente maduro. Los labios son muy importantes. Por eso los niños que tienen el labio leporino, el lenguaje se ve afectado. Claro. Influye la coordinación entre respirar y hablar. Los niños que tienen problemas respiratorios, por ejemplo, hablan a la vez que respiran y entonces no hay una buena fluencia, el sonido no sale. El sonido se compone del aire que sale directamente de los pulmones. Este aire provoca vibraciones en las cuerdas vocales y es lo que arroja el sonido. En la cavidad bucal es donde se le da forma. Por ejemplo, para las vocales no necesitamos mucho movimiento. Nada más es abrir y cerrar la boca. A, E, I, O, U. Son las vocales. Pero luego cuando empezamos a pronunciar las consonantes, ahí cobra más importancia. Porque la B, la D, la S, la L, todas tienen movimientos muy particulares, que tú y yo lo vemos tan natural. Pero para un niño, por ejemplo, que tiene síndrome de Down, que su boca es pequeña en comparación con su lengua, regularmente hasta la lengua les queda un poquito fuera. Entonces se distorsiona el sonido. Una persona que tiene, por ejemplo, parálisis cerebral, el movimiento está afectado y no hay coordinación en los movimientos y vemos ahí una clara alteración. La segunda condición para el desarrollo del lenguaje es que el niño no tenga alteraciones cerebrales. ¿Como cuáles? Como parálisis cerebral, que ya te mencioné, síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down, desde que son bebecitos, tienen problemas de coordinación y también problemas de movimiento. Entonces, el lenguaje es una de los trastornos del lenguaje vendría a ser una de las consecuencias, de las muchas consecuencias que traería este síndrome. Los niños que tienen problemas de espina bífida, por ejemplo, también el lenguaje se ve afectado porque la espina bífida afecta directamente el movimiento. Cuando hay problemas en alguno de los sistemas sensoriales, por ejemplo, el oído. El oído es básico para el desarrollo del lenguaje oral. ¿Por qué? Porque te repito que nuestro lenguaje es a base de signos sonoros y los signos sonoros los percibimos a través del oído. Un niño que tiene problemas de oído seguramente va a tener problemas de lenguaje. Cuando lo dices así suena tan complicado el simple hecho de hablar. Realmente como es maravilloso que nosotros podamos hacer
algo tan complejo de forma tan natural. Así, fíjate. Vamos a ir a una pequeña pausa en este momento y vamos a regresar para seguir hablando acerca de qué es normal y qué es patológico en el lenguaje. Vamos a seguir con ese interesante tema. No se vayan. Estamos de regreso en Diálogos con Expertos, hablando con la psicóloga Lubia Romero Castillejos, y estamos platicando acerca de la comunicación y los trastornos del lenguaje en los niños. Y bueno, nos comentabas que algunas de las características que son necesarias para que se dé un buen desarrollo del lenguaje era pues que la máquina esté funcionando bien, fisiológicamente estemos bien, mentalmente esté todo bien, el oído es muy importante. ¿Hay algunos otros factores? Sí, claro. El tercer condicionante para un correcto desarrollo del lenguaje sería el coeficiente intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ciertas habilidades que corresponden al cerebro desarrollarlas. Estoy hablándote específicamente de la memoria. Memoria visual y memoria auditiva son muy importantes. La memoria auditiva funciona y participa en memorizar los sonidos. Que el niño sea capaz de memorizar el sonido de la B, de la D, de la T. Entonces esto es bien importante y es bien complicado. Y de ahí es donde surge la famosa dislexia. No sé si has escuchado el término. Que el niño confunde y no tiene conciencia de los sonidos. De ahí se desarrolla muchas otras consecuencias, porque la dislexia también tiene consecuencias en la lectura. El cuarto condicionante es bien importante y ojalá que las mamás y los papás escuchen esto, porque el cuarto condicionante es que el niño desee hablar. Y esto depende de casa, sí. Hay niños que tienen todas las condicionantes para poder hablar. Cerebralmente están bien, su órgano fonoarticulador está bien, tienen buena memoria, tienen buena discriminación y percepción, pero no quiere hablar. No se le da la gana hablar o no está motivado para hablar. Aquí es donde cobra importancia la relación en casa. Hay mamás que adivinan lo que el niño quiere decir. Y no necesita hablar. Por supuesto. No necesita hablar, nada más hace un gesto, una señal y, ¿quieres agua? Ahí va el agua. ¿Quieres pan? Ahí va el pan. Entonces, no damos el tiempo y no damos la apertura a que el niño se exprese. O le decimos, cállate, chamaco, porque tú no sabes lo que estás diciendo. Entonces el niño se frustra, se reprime y no habla. Hay un trastorno que se llama mutismo selectivo. El niño tiene todas las condicionantes para hablar, pero habla ante ciertas circunstancias y ante ciertas personas, solo porque no se le da la gana. Qué interesante. Ahora, ¿qué podemos considerar normal en el desarrollo de un niño? Porque a lo mejor algunos papás están preocupados porque dicen, mi niño no habla, pero es normal porque su desarrollo todavía no se da. ¿O cuándo podemos considerar que ya hay una patología? Bueno, lo primero sería la correcta articulación de los sonidos. Sí, que el niño articule correctamente el sonido de cada palabra. Y aquí también cobra importancia el papá y la mamá. Si el niño no está articulando bien el sonido de la P, en vez de decir zapato, dice tapato, es mi obligación como mamá corregirlo. Eso sería lo normal. Que el niño tenga conciencia prosódica, es decir, el movimiento al hablar, el volumen, el ritmo para hablar. Influye mucho aquí el sexo, porque las mujeres le damos otro ritmo,
de acuerdo a lo que estamos diciendo, que el niño no grite. Por supuesto que si el niño en casa está acostumbrado a recibir gritos, va a gritar. Por supuesto, por supuesto. Entonces, fuera de todo esto, lo demás sería patológico. Un niño al primer año de edad debe ya pronunciar por lo menos 2 palabras bien organizadas, sintácticamente hablando, y también que conozca el significado, es decir, semánticamente correcto. Ok, eso es muy interesante. Explícanos cuál es el desarrollo normal de los niños. Hay mamás que se emocionan porque dicen, a los 6 meses dijo su primer palabra. Y hay otras que dicen, pero tiene año, 2 meses y todavía no habla. ¿Qué es lo que podemos considerar normal en el desarrollo? Fíjate que del primer mes, en el desarrollo lingüístico antes, hay 2 etapas, la etapa prelingüística y la etapa lingüística. La etapa prelingüística, como su nombre lo indica, aquí no hay un lenguaje oral como tal, sino que hay más sonidos, arrullos, balbuceos, y con eso empieza el niño, ¿no? Por eso es importante ahí, desde que está aquí dentro, el sonido, la música, el niño empieza a ser estimulado por el oído. Te comenté anteriormente que el oído es bien importante en el lenguaje. Claro. Entonces, al primer mes, hasta los 4 meses y medio, el niño tiene el llanto, que es el primero, para expresar lo que el niño siente y quiere. Está también el arrullo, los susurros, ¿no? Ciertos soniditos muy particulares en los niños. Después de esto viene el balbuceo no imitativo, que no es más que el niño va probando y descubriendo nuevos soniditos. Y regularmente estos sonidos son vocálicos. Después del balbuceo no imitativo viene el balbuceo imitativo, y aquí cobra mucha importancia la interacción con la mamá. Estoy hablando de los 7, 8 meses. El niño empieza a imitar sonidos y a la vocal le adhiere sonidos consonánticos. Es cuando empieza papá, exactamente. Y empieza con el aleo, el tarareo, y entonces dice la mamá, ya dijo mamá, no es cierto. Ya dijo papá, no es cierto. No les quites su ilusión. Los primeros sonidos consonánticos que dice el niño es la M y la P. Oh, sí, naturalmente. Naturalmente son los sonidos más fáciles de pronunciar, y los más difíciles son la R y la T. Entonces ya dijo papá, no es cierto. A esa edad todavía no tienen una conciencia bien definida de la semántica. Pero luego llega el primer año de edad, y entonces ahí sí el niño ya tiene conciencia semántica y también conciencia gramatical. Lo cual significa que ya sabe lo que está diciendo. Exactamente. Ya sabe qué es papá y qué es mamá. Ya sabe qué es leche, qué es agua, qué es zapato. Las cosas más cercanas a su medio ya lo conoce. Entonces cuando dice ma, aba, quiere decir mamá quiero agua, pero ya sabe lo que significa. Al primer año de edad, el niño ya es capaz de formar frases con 2 o 3 palabras, del primero al año y medio. Ahí empieza. Y ahí es donde debemos tener nosotros bien claro qué es un trastorno del lenguaje, porque ahí empiezan. Si tu hijo ya tiene 2 años y no articula palabra, no articula sonidos, se comunica con gestos y con sonidos no consonánticos, entonces estamos hablando de que hay un posible retraso simple del lenguaje. De ahí en adelante empieza una etapa que se llama jerga lingüística. Es decir, no paras al niño, ya no lo paras, ya no lo detienes, y ahí es donde debemos estar estimulando con canciones, con tarareos, con laleos, con música, que el niño imite, repita, forme frases, es responsabilidad nuestra. Okay. Después entra el preescolar y ya no lo paras, Habla y habla y habla y habla. Sí, después el problema es que se calle, ¿verdad? Exactamente. Las reglas gramaticales, semánticas las aprende ahí, en ese momento. Porque en realidad el léxico y el vocabulario lo aprendemos durante toda la vida. Todo el tiempo. Tenemos 50, 60 años y estamos aprendiendo nuevas palabras, nuevas frases, nuevos significados. En realidad el lenguaje se desarrolla durante toda la vida. Perfecto. Yo quisiera que habláramos un poco más específicamente de trastornos del lenguaje. Vamos a ir a una pausa en este momento, y cuando regresemos vamos a hablar de los trastornos del lenguaje más comunes.
La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Sigmund Freud. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Seguimos aquí platicando con la psicóloga Lubia Romero acerca de la comunicación y los trastornos del lenguaje en niños. Y bueno, nos iba usted a platicar cuáles son los problemas del lenguaje más comunes. Mira, para hablar de alteraciones o de trastornos en el lenguaje tenemos que separar. En el lenguaje utilizamos voz, separar la voz, separar el habla y separar el lenguaje oral y el escrito. O sea, todo eso forma la comunicación en sí. Y bueno, la voz se compone es el sonido, y el sonido se compone del aire que nosotros expulsamos, que viene directamente de los pulmones. Y bueno, no sé si has escuchado de la afonía o de la disfonía. Ajá. Son trastornos que tienen que ver con la voz, con el sonido, puramente sonido de nuestro lenguaje. Ajá. La disfonía o la afonía se refiere precisamente a esto. Nosotros de pronto utilizamos mal el término afonía y disfonía. No, estoy afónico porque me duele la garganta. No es cierto, eso no es afonía. Ajá. Sería más bien una disfonía, porque sí hay sonido, pero está alterado. Ajá. Entonces, una afonía sería la ausencia total del sonido. Y esto puede ser por muchas razones orgánicas, razones funcionales, de pronto las cuerdas vocales están inflamadas o la laringe está muy abierta o muy cerrada. Eso podría causar una alteración en la voz. Ahora, el habla es otra cosa. Y en el habla tenemos también ciertas alteraciones. Por ejemplo, la fluidez. Si has escuchado de la disfemia, o mejor conocida como el tartamudeo. Ajá. Entonces, sí hay habla, pero hay ciertas pausas en el habla, o de pronto la persona empieza, eso se llama tartamudeo. Ajá. Y es producido por ciertos espasmos en los órganos articulatorios. También tenemos otros trastornos que se llaman dislalias. Las dislalias cuando el niño no pronuncia correctamente el sonido de una letra. O digo niño. Lo cual es bastante común, sí, ¿verdad? Pero también pasa en los adultos. Así es. De pronto cambiamos el sonido de la C, de la P por la C. Ajá. Y bueno, distorsionamos. Concepto, VIX, y bueno, no terminaríamos de decir un montón de alteraciones que hay en la pronunciación. Esto se llama dislalia, que también puede ser motivado por el ambiente, por la edad del niño. A los 2 o 3 años el niño no está maduro para pronunciar correctamente un sonido. Especialmente la R o algunos. La R, la poco más T, la P, la S. Sí hay ciertas palabras que se les dificultan más que otras pronunciarlas. Eso serían dislalias, que puede ser también orgánico. Hay niños, como te decía, los síndrome de Down, ellos tienen ciertos serios problemas de articulación. O, por ejemplo, las personas que tienen trastornos cerebrovasculares como una trombosis, por ejemplo, estas personas tienen serios problemas para articular. Incluso después de un evento cerebrovascular, muchas personas pierden en total la capacidad de pronunciar. Okay. Y también están los problemas del lenguaje escrito y el lenguaje hablado. El escrito, por ejemplo, la dislexia, ¿no? Cuando cambiamos un sonido por otro. En la dislexia el niño no tiene conciencia del sonido de ciertas palabras, y también cuando lee o cuando escribe se manifiesta el trastorno. Está también la disgrafía y la disortografía, que es un problema del lenguaje oral. La disortografía es un trastorno en la escritura en cuanto a la palabra. Puede ser que el niño o el adolescente tenga una letra preciosa, muy buena caligrafía, pero mal escrito, ¿no? Entonces, no hay una buena ortografía. Qué interesante eso. Yo creo que podríamos hablar mucho tiempo acerca de eso, porque por lo que estoy entendiendo, muchos de esos trastornos son orgánicos, pero también muchos son de aprendizaje. Exacto. En sí. Y es importante que nosotros profundizáramos un poquito más sobre el tema. A lo mejor
algunas mamás o algunos maestros están preocupados porque dicen, ¿cuánto es responsabilidad del niño? O sea, de verdad el niño no puede, o cuánto es no quiere, no le he echado ganas, podemos decir. O no ha sido bien estimulado. Exactamente. Ahora, yo quiero pasar a esta parte que creo que es muy importante, con esto vamos a cerrar, es cómo podemos entonces estimular adecuadamente el lenguaje de los niños. Fíjate que es muy sencillo. Desde casa podemos hacer maravillas para que el niño hable correctamente y para que su léxico sea abundante. Desde que son bebés, el niño percibe el sonido y lo busca con el movimiento de su cabeza. Naturalmente. Exacto. Un sonajero, música, esto estimula perfectamente el oído. Podemos usar cantos, podemos usar el piano, la guitarra, o vamos, si no tienes eso, aunque sea un bote, ¿no? O cántale. Háblale. Nosotros en la iglesia tenemos mucha ventaja. Ajá. Porque tenemos departamentos y en el departamento el niño canta, el niño se expresa, el niño es corregido por las maestras. De pronto los que no saben, en la iglesia adventista tenemos departamentos especiales para los niños pequeños y donde tenemos muchos de ese tipo de actividades. Así es. Entonces el niño es bastante estimulado. En casa, aunque la mamá crea que el niño no entiende, sí es capaz de entender, o por lo menos es capaz de asociar el sonido con la palabra y con la letra. Otra de las formas de estimular es a través de la lectura, que es lo mejor que puedas hacer con tu hijo, bebecito incluso, es leerles. De esta manera desarrollas en ellos algo que se llama conciencia lingüística. ¿Qué es eso? La asociación del sonido con una grafía, con una letra. Eso es lo mejor que puede hacer una mamá. Hablar, platicar, cantar, tararear, lalarear, como se llama también. Eso es lo mejor que una mamá puede hacer en casa. En realidad tiene mucho que ver con las personas que estamos alrededor de los bebés, de los niños, la forma como ellos desarrollan entonces su lenguaje. Pero para esto nosotros tenemos que tener también un lenguaje apropiado para poder transmitirle eso. Así es que, si todavía no son papás o todavía no tienen niños a cargo, podemos empezar con nosotros mismos a trabajar en eso y así poder apoyar a los niños que de repente pueden tener algún trastorno de lenguaje en lo que esté a nuestro alcance. Y bueno, cuando no, siempre hay especialistas como nuestra invitada de hoy. Te agradecemos mucho el que hayas estado aquí con nosotros con este tema tan interesante. Seguramente hay mucho más que hablar, pero vamos a tener que dejarlo aquí. Pero les invitamos a todos nuestros amigos a que si ustedes están interesados en eso puedan comunicarse con algún especialista en trastornos del lenguaje, como nuestra invitada de hoy, para que sus niños puedan tener esta oportunidad de comunicarse adecuadamente. Muchas gracias por tu presencia. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y amigos, les invitamos a que ustedes sigan muy pendiente en el desarrollo del lenguaje de los niños a su alrededor, en esa comunicación, y sobre todo también que sigan en comunicación con su familia y con Dios.